Hubo un tiempo en el que mi canal Curioseando se dedicaba íntegramente a subir documentales sobre las diferentes culturas en el mundo, costumbres, tradiciones, hasta que llegó el momento en el que papá YouTube dijo: estás diciendo demasiadas verdades, estás hablando como muy claro, le estás abriendo los ojos a la gente, basta. Y claro, si quería seguir ganándome el pan, pues tuve que parar. Pero en aquellos tiempos, cuando yo subía esa clase de vídeos, había un tema especialmente sensible que le llamaba muchísimo la atención a todos mis curiositos y curiositas, y este era el tema de los matrimonios entre personas adultas y niños. Esto es una práctica que perdura hasta el día de hoy, no te vayas a pensar que forma parte de la prehistoria. De hecho, cada 7 segundos se casa una niña en el mundo, según datos obtenidos por Save the Children. Estas deleznables uniones se dan en su prácticamente mayor parte, o sea, un 98% diría yo, entre hombres adultos y mujeres extremadamente jóvenes. La mayoría de ellas no se acercan ni siquiera a la mayoría de edad. Bueno, es que no saben ni dónde está la mayoría de edad. Entonces, ¿esto tiene algún tipo de sentido en tu cabeza? Porque en la mía solo puedo pensar en una razón por la que estos viejos rabo verdes llevan a cabo tales uniones. Tú sabes a lo que me refiero, ¿verdad? Estamos conectados y conectadas en este momento mentalmente, ¿a que sí? Sé que piensas que esto solamente sucede en países tercermundistas, pero déjame abrirte los ojos como hacía antiguamente. Porque en el mismísimo Florida, por ejemplo, de los Estados Unidos, un total de 250.000 niñas son casadas al año. Y digo son casadas porque efectivamente no es decisión suya, sino de los brutos de sus padres o de sus tutores legales. Aunque si hay otros brutos a los que señalar con el dedo acusador, también tenemos que mirar a los jueces. Muchos de ellos afirman que si estos son costumbres, tradiciones, religiones, ¿por qué ellos se tienen que meter en esto? Simplemente aceptan y ya está. Entonces, como puedes ver, si naces en la familia equivocada, con los padres equivocados o con los tutores equivocados, pues las posibilidades de librarte son prácticamente nulas, porque, a pesar de que suena muy triste, la infancia no tiene ni voz ni voto. ¿Qué tal, mis curiositos? Sin censura. Una intro cargada de emociones, ¿verdad? Hoy te voy a hablar acerca del matrimonio entre adultos y niños con un caso en concreto, el caso de Sherry Johnson. Aunque como el suyo hay cientos de miles a lo largo y ancho del mundo, y todos, por supuesto, son igualmente terribles. Esta preciosa niña, que parece una muñeca, por cierto, de bonita que es, nació en Tampa, en Florida. Era la única hija de su mamá. Su papá había desaparecido hacía tiempo, las había abandonado hacía mucho, pues desde que ella había nacido prácticamente. Y su madre era la típica señora que le proveía de cosas materiales, pero nunca se encargaba de darle lo que es apoyo emocional. O sea, nunca la atendía como ser humano que era. Ella estaba demasiado ocupada con su obsesión por la iglesia y además había encontrado un noviecito nuevo que, para más inri, era pastor de la iglesia apostólica en Tampa. Sherry, su padrastro y su mamá vivían todos en la misma casa, una casa que era parroquial y estaba adjunta junto con la iglesia pentecostal. Esta cercanía con la iglesia hizo que Sherry se convirtiera en una presa fácil para todos los desgraciados de la iglesia, porque los líderes tenían las llaves de su casa y las usaban. Ahora te voy a contar cómo. Tenía solamente 8 años Sherry cuando el obispo de la iglesia se fue a por ella, como si fuera, no sé, un pedazo de carne así sin vida que se puede tomar y comérselo y luego soltarlo otra vez si no te gusta. Sherry no sabía lo que estaba pasando, pero sabía una cosa: tenía que preguntarle a su mamá si lo que le había sucedido era normal. Cuando le contó la historia, como seguro que ya estarás imaginando por todo el bagaje que te estoy poniendo alrededor, pues no le hizo ni puñetero caso. Es más, desechó toda la versión de Sherry. La acusó de mentir, a pesar de que Sherry le dijo estas palabras: mamá, hoy fui a la escuela con líquido rojo bajando por mis piernas. No sé lo que está pasando. ¿Sabes lo que le contestó su madre? El obispo no hace esas cosas. Será mejor que te calles la boca. Es impresionante que existan seres humanos en esta tierra que son capaces de hacer esto con sus hijos. Pero ¿sabes lo que pasa? Que como la naturaleza permite que incluso la escoria más podrida se reproduzca, pues esto es lo que obtenemos como resultado. La próxima vez que sucedió, Sherry no dijo absolutamente nada.
¿para qué? Sin embargo, esta segunda vez no sería de parte del obispo, sino de parte de un clérigo de la misma iglesia llamado Alfonso Tolbert. Alfonso Tolbert, alias el Cerdúpedo, había visto a su madre y a su padrastro rezando muy concentrados en el púlpito y había dicho: esta es la mía. Había agarrado las llaves de la casa parroquial y había salido corriendo, intuyendo que Sherry estaría sola en casa. Se la encontró en la cocina bebiendo agua y se abalanzó sobre ella. Cuando Sherry lo vio entrar por la puerta, pensó: me van a lastimar de nuevo, pero mi mamá me dijo que así es la vida. Y claro, una vez que se abrió la veda, pues todos querían usar al juguetito que era Sherry. La voz se había corrido entre todos los guarrindongos y el padrastro estaba muy enojado porque todos se lo estaban pasando muy bien menos él. Así que un buen día decidió unirse también a la fiesta. Y su madre, que a estas alturas sabía perfectamente lo que todos estos tipejos estaban haciendo con su hija, pero era tan 100% misógina que no era capaz de levantar un maldito dedo, le dijo a Sherry que no se le ocurriera contarle a nadie lo que estaba pasando porque iba a manchar el apellido de la familia. Más de lo que lo estabas tú manchando, señora, con haber nacido, no creo que lo pudiera manchar nadie, ¿vale? Días después de decirle esto a su hija, la madre se fue uno a uno con el resto de los feligreses para contarles lo que su hija andaba por ahí diciendo. La acusó de ser una mentirosa compulsiva y que estaba prácticamente poseída por el diablo. Entonces, claro, todos los feligreses empezaron a mirar a Sherry súper mal ahí, como efectivamente si fuera un demonio en persona, diciendo: qué vergüenza esta niña, Dios mío, con lo maja que era de pequeña y ahora mira lo que está diciendo contra nuestro obispo y nuestro clérigo y contra el padrastro también, claro, por supuesto. Sherry quería huir de la casa, pero tenía 9 años. ¿A dónde carajos iba a ir a refugiarse si no sabía ni lo que hacer con su vida? Pronto la madre de Sherry, sin embargo, tuvo que confrontar las consecuencias de lo que estaba permitiendo que le pasara a su hija. Ella estaba un día en la escuela, Sherry quiero decir, y la llamaron desde la enfermería. Entonces la examinaron y se dieron cuenta de que ese bulto que ella tenía en su abdomen no era ni gordura, ni un tumor, ni nada de lo que estaban barruntando, porque no se podían creer lo que de verdad parecía. Efectivamente era un embarazo, y un embarazo muy avanzado. 7 meses tenía ya, así que telefonearon a la madre y le dijeron: venga acá a por su hija, se la lleve usted al hospital para que le hagan unos chequeos. Cuando la niña llegó al hospital y le dijeron los médicos que estaba embarazada, Sherry le preguntó a los doctores: ¿qué significa estar embarazada? ¿De dónde vendrá el bebé? ¿Lo voy a toser? Una prueba determinó que el padre biológico del bebé era Alfonso Tolbert. Así que la madre, para quitarse el problema de encima, envió a su hija Sherry a vivir a Miami, que es donde estaba en estos momentos haciendo de clérigo, y vete tú a saber qué otras cosas más, el señor Alfonso Tolbert. Ella dio a luz en el hospital en febrero de 1971, pero dio a luz en el pasillo del hospital, allí vuelta loca con el dolor de las contracciones y con todo el mundo mirándola patidifuso porque no habían visto algo así en su puñetera vida, porque estaba pariendo con 10 años. Después de que su primera hija nació, ella sería traída de vuelta por su madre con su hijita a Tampa. Allí los trabajadores sociales acudieron a su casa y le hicieron muchas preguntas, pero no eran capaces de determinar exactamente qué es lo que le estaba pasando, lo que ella estaba sufriendo, porque Sherry le tenía un pánico terrible a las repercusiones de su madre, si es que contaba algo, si es que se atrevía a decir algo. Viendo que podía meterse en problemas muy gordos después de aquella visita de los trabajadores sociales, la madre de Sherry tomó una decisión: iba a casar a su hija con Alfonso Tolbert. La ley en Florida permite que los menores de 16 se puedan casar con el consentimiento de los padres. De hecho, hay casos en los que si la menor está embarazada, ni siquiera los padres deben dar el consentimiento, el propio juez lo puede otorgar. El primer funcionario al que fueron les negó, sin embargo, la licencia de matrimonio, así que se fueron a otro condado, a Phineas, donde el juez firmó alegremente todo el papeleo. Para marzo de 1971, Sherry ya estaba casada con Tolbert. Él tenía 20 y ella 11. Para la boda, su mamá había confeccionado su propio vestidito de novia, el velo, y también había hecho un pastel. Es como para darle no sé cómo decirte, 2 tortas de estas que la dejen dando vueltas hasta el día en que fallezca. Pero solamente 3 personas acudirían al enlace porque la gente no quería tener nada que ver con esto, ¿sabes? Fueron 6 años
los que Sherry pasaría casada con Alfonso Tolbert. 6 años en los que tuvo 5 hijos más, o sea, un total de 6. Alfonso Tolbert la embarazaba, durante todo el periodo de gestación desaparecía, se piraba, la dejaba sola con los niños. Cuando ella había parido, volvía, la embarazaba de nuevo, se volvía a pirar y así hasta en un total de 6 ocasiones. Durante todo este tiempo, ella trató de no abandonar la escuela. Era lo único que tenía ya en la vida, era lo único a lo que quería aferrarse. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que no podía con todo. Se quedó completamente sola cuidando a 6 niños cuando ella misma era una niña. Y contó lo siguiente: no tenía muñecas con las que jugar. Mis muñecas eran reales. Tenían que comer, tenían los pañales sucios, me llamaban mamá, pero yo ni siquiera sabía lo que significaba ser madre. Cuando cumplió 17 años, Sherry se dio cuenta de que este ciclo jamás terminaría si no era ella misma la que le ponía fin. Así que acudió a una organización sin fines de lucro para contar su situación y ellos le ayudaron a pagar un abogado. Bueno, prácticamente le pagaron el coste total, ¿no?, de ese abogado para que pudiera divorciarse. El caso concluyó cuando encarcelaron a Alfonso Tolbert, pero ojo, no por lo que había hecho con ella desde el principio de los tiempos, sino porque no estaba pagando la pensión de manutención de los 6 hijos. Y así fue como Sherry se liberó de su primer esposo. Sin embargo, sabes que de este tipo de situaciones quedan muchísimas secuelas y Sherry no sería capaz de seguir con su vida de una manera sana. Ella se volvió a casar 2 años después de su primer divorcio con un tipo de 37 años que también pertenecía, era feligrés de la misma iglesia de su madre y de su padrastro. Por supuesto, este tipo era un desgraciado más. Aquella iglesia... ¡Ay, es que estaba llena de flores, nena! Un día se enteró de que el obispo, el primero que abrió la veda de todo lo que le pasó, había fallecido. Y entonces ella sintió como una liberación, ¿no? Como que le habían quitado unos grilletes mentales. Ella pensó que por fin era libre psicológicamente. Sin embargo, seguiría acudiendo a la misma iglesia y seguiría teniendo hijos, hasta un total de 9 con este segundo esposo con el que estuvo casado un total de 26 años. En el año 2002 finalmente se divorciaría y a mediados del 2008 se mudó a Tallahassee, donde se casaría por tercera vez. Ella y su tercer esposo parecían haber formado el tándem perfecto, incluso abrieron un restaurante juntos y estaban bien contentos, pero Sherry tenía algo en su interior que no le permitía sentirse tranquila, así que le dijo a su esposo que se mudaría a la capital, porque tenía un trabajo muy importante que llevar a cabo. Tenía que proteger al resto de niños y niñas para que no les sucediera lo mismo que le había sucedido a ella. Hoy Sherry tiene 63 años. 30 nietos de sus 9 hijos, por lo que, como tú comprenderás, está más involucrada que nunca en todo este activismo. Ha protestado por todo Estados Unidos contra el matrimonio infantil y tiene como objetivo que se erradique de una vez por todas. Al final, Florida, el estado quiero decir, se vio como muy presionado y aprobó recientemente la ley que prohíbe que si tienes menos de 18 te puedas casar. Sin embargo, todavía queda muchísimo camino por recorrer, porque imagínate, si esto está sucediendo en continentes enteros del mundo, ¿de qué manera vamos a poder terminar con esto? Es que si a mí me preguntas, yo diría que esto no se va a poder erradicar nunca, porque efectivamente, mientras que haya pueblos, poblaciones, como lo queramos llamar, que estén defendiendo que esto es parte de su cultura, de su religión, de sus costumbres, y haya otra gente que diga, ok, es que esto hay que respetarlo, entonces jamás se va a terminar. Yo digo una cosa, me parece muy bien que tu costumbre, tu religión, tu cultura X sea de esta manera, pero hay ciertas cosas que no se pueden permitir. Me da exactamente igual la religión que tengas, tus costumbres, me da igual. Hay ciertas cosas que son de derechos humanos básicos y no deberían estar sujetas a interpretaciones de religión, costumbres, etc. No sé si estás de acuerdo conmigo o no. Estaré esperando todas tus opiniones abajo en los comentarios. Déjame saber qué te ha parecido este caso de Sherry, de los que te ponen los pelos de punta sin duda. Si no quieres perderte el próximo caso, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise en cuando esté subido el nuevo. Sígueme también en mi Instagram si quieres que podamos hablar entre vídeo y vídeo y también conocer cómo va todo mi proceso de Curio Fitness. Nos estamos viendo mientras tanto también en mi canal principal de chismes, Curioseando, y yo te mando un suculento besote donde más te guste para que pienses mucho en mí. Hasta el próximo día. ¡Mua!